Ya, buenos días, chicos. Continuamos con nuestra labor para lo que vamos a seguir con los institutos del derecho agrario. Y seguimos con el principal, que es la propiedad agraria. Todo lo que voy a seguir exponiendo todavía tiene que ver con este principal instituto. Advierto que el primer instituto que estamos explorando es la propiedad. En tanto que el segundo, vamos a empezar hoy mismo, tiene que ver con la función económico-social, o si quieren ustedes, con la función social. Pero bueno, concluyamos con el primero. Entonces, después de haber realizado la clasificación de la propiedad agraria, de haber marcado sus derechos, garantías, características, en fin, y de haber entendido que la principal clasificación que se impone en nuestra legislación es la que está contenida en la Constitución Política del Estado, entonces veamos ahora las limitaciones, prohibiciones a la propiedad agraria. Ciertamente que la Constitución misma marca limitaciones y prohibiciones en lo que respecta al derecho propietario. Una de esas limitaciones es la afectación. La propiedad agraria puede ser afectable desde dos aristas. La expropiación y la reversión. Estas dos figuras están contenidas en la Constitución Política del Estado, por tanto, tienen rango constitucional. Para entender la primera forma de afectación, nos vamos a remitir a la Constitución, pero necesidad obliga a que intentemos definir lo que es la afectación en materia agraria. Porque yo tengo la sensación de que, no obstante la importancia que ha tenido en el proceso de reforma agraria, y han repetido conmigo, han visto conmigo que no podrá haber reforma agraria nunca si no hay afectación de la propiedad latifundiaria, no tenemos una definición concreta en materia agraria respecto a esta figura. Pero para ello podemos remitirnos al artículo 29 vigente de la reforma agraria, que nos está señalando la importancia principista, filosófica, histórica de la afectación. Fíjense, escuchen bien, este artículo está vigente. Es el artículo 29 de la Ley de Reforma Agraria de 1953. Dice, este decreto ley, para ese tiempo era decreto ley, ya les he explicado por qué decreto ley y no ley directamente. Les recuerdo, sin embargo, que este instrumento jurídico nació siendo decreto ley, es decir, que emergió, nació, se originó de un gobierno de facto, no precisamente del poder congresal o del poder legislativo, o como quieran llamar hoy día, órgano legislativo, ¿no? Ustedes saben que el primer gobierno del MNZ fue de facto, fue mediante las armas. Entonces, por esa ficción jurídica que es admisible en materia legislativa, se entendió que este es un decreto ley. Por eso dice, este decreto ley sienta las bases para la realización de la democracia económica y política en el área rural, mediante la afectación y dotación de tierras que se establecen en sus disposiciones. Fíjense, la afectación y la dotación vienen casadas. No podrá haber dotación de tierras si no hay afectación de la propiedad agraria. Entonces, amigos, por esta importancia histórica principista es necesario tener una idea de lo que es la afectación en materia jurídica. Y sobre este tema no van a avanzar solamente conmigo, no van a ver solamente conmigo, lo van a ver también en materia civil, porque la afectación también se produce hacia el inmueble urbano. Entonces, miren, todos de una u otra manera utilizamos este vocablo, ¿no? Para decir, pues estoy afectado a los bolsillos, gasté todo mi dinero. Estoy afectado en mi salud por esta vaina del coronavirus. Y alguna que otra romántica dirá, ay, el comportamiento de ese desgracia me ha afectado en mi sentimiento. Utilizan.
Pero bueno, esa es, digamos, referencia doméstica, coloquial, ¿no? Sobre la afectación. En materia jurídica hay que entender a la afectación como la imposición de una carga establecida por ley sobre la propiedad privada de una persona, siempre y cuando, ¿no?, esa afectación vaya a satisfacer un interés nacional, un interés social, un interés comunitario. Entonces, miren, me van a afectar, me van a expropiar mi pequeña propiedad siempre y cuando se vaya a satisfacer una necesidad o utilidad pública. Entonces, por eso es bueno que nos remitamos al artículo 56 primero de la Constitución Política del Estado, que ya lo han revisado ustedes, en muchos de sus trabajos han hecho referencia, para luego aterrizar en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado. A ver, veamos. Aquí está. Derecho a la propiedad, sección cuarta. ¿Me siguen con la Constitución? Este derecho a la propiedad. El artículo 56 prescribe como punto de partida para entender luego la expropiación. Dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumple una función social. Fíjense, la figura, la limitación que estoy explicando del derecho de propiedad está sujeta a la función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Parágrafo tercero, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. En este artículo 56 de la Constitución Política del Estado se están marcando derechos y garantías en lo que respecta al derecho de propiedad privada, sea individual o colectiva. Por su parte, el artículo 57 dice, la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Miren cómo se habla primero de la expropiación y a continuación en esta última parte nos está hablando de la reversión, que la propiedad inmueble urbana, mi propiedad de esta casa, por ejemplo, no está sujeta a reversión. Voy a explicar después. Pero fíjense ya que la expropiación y la reversión están contenidas en la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son los presupuestos constitucionales para la procedencia de la expropiación? Dice, la expropiación se impondrá, ojo chicos, es una imposición constitucional, dice, impondrá, por causa de necesidad o utilidad pública. No está diciendo por causa de necesidad y utilidad pública. No. Ustedes saben, de la I a la O hay distinta comprensión. Dice por causa de necesidad, que es una circunstancia, o utilidad pública calificada conforme a ley y siempre y cuando se garantice una justa indemnización. Esos dos aspectos son los que vienen a marcar los presupuestos constitucionales para la expropiación de la propiedad privada, ¿no? Siempre y cuando se garantice una justa indemnización. Veamos, el primer presupuesto consiste en que esa necesidad o utilidad pública esté demostrado fehacientemente, ¿no?, a través de un instrumento jurídico. Por ejemplo,
Si el gobierno el actual, necesita expropiar una empresa agropecuaria o varias propiedades privadas para entregar tierras a las comunidades indígenas, lo podrá hacer, pero siempre y cuando justifique a través, por ejemplo, de un decreto supremo, una resolución suprema, esa necesidad o utilidad pública. De suerte que el propietario o los propietarios privados o públicos se sujeten a esa afectación. Comprendan que hay la necesidad de esa afectación y que por lo tanto tengan que esperar simplemente una justa indemnización. Porque por más necesidad o utilidad pública que esté demostrada a través de un instrumento jurídico, si no hay seguridad de justa indemnización, no hay expropiación. ¿No es cierto? A nadie le podrán afectar en su derecho propietario, por muy estado que sean, por muy gobierno departamental, municipal, que sean, si no se justifica y no se garantiza esa justa indemnización. Entonces, yo termino esto señalando que la expropiación definitivamente tiene una causa onerosa. Le va a costar su dinero, le va a costar la indemnización a la entidad que requiera de esta afectación de la propiedad agraria. Ahora, ¿cuáles son las causales para la expropiación? De acuerdo a la ley, cuando se trate de reagrupamiento y redistribución de la tierra. Si el Estado necesita reagrupar, a ver, otro término que podemos utilizar, reagrupar, esto no me gusta, nunca me gusta a mí, pero si necesita individualizar, ¿no es cierto?, propiedades agrarias que puedan ser susceptibles de expropiación, lo podrá hacer cuando estén dirigidas a la redistribución. Es lo que ocurrió aquí en Chuquisaca hace años atrás. Ante la imposibilidad de revertir tierras, al gobierno no le quedó otra cosa que expropiar, pagar por esas tierras una justa indemnización a muchos propietarios para luego entregar a los guaraníes de Chuquisaca. Eso es lo que se hizo, ¿me entienden? Pero claro, esto lo hizo a través de un decreto supremo que emitió el gobierno para entregar al INSA, y el INSA fue el que tramitó la expropiación. Entonces, por reagrupamiento y redistribución de tierras, es una causal. La segunda causal es cuando se trate de la conservación y protección de la biodiversidad. Si el Estado, a través de su gobierno, requiere la urgente expropiación de propiedades privadas que puedan servir para la conservación, protección de la biodiversidad, es su obligación. En ese caso, podrá justificar mediante el instrumento legal correspondiente y con la justa indemnización proceder a afectar mediante la expropiación de esa o esas propiedades. Y tercero es cuando se trate de una afectación que esté destinada a la construcción de obras públicas. Esto es normal. Y hay mucha gente avispada, ¿no es cierto? Gente pícara, si me permite la expresión, que espera que se presente esta oportunidad, ¿no?, para recibir, por supuesto, una buena indemnización. Por ejemplo, cuando se trata de la construcción de carreteras o el tendido de ductos, de yacimientos y cualquier otra obra de interés público que necesite traspasar por propiedades privadas o públicas, tiene que pagar con la justa indemnización. Esta siempre fue una
una pelea permanente, por ejemplo, con las transnacionales, ¿no? En la cuestión hidrocarburífera. En su tendido de ductos quisieron evadir de esa responsabilidad. Yo recuerdo, tenía mi hermano que en paz descanse, tuvo que hacer una marcha de casi un mes desde el Chaco boliviano hasta La Paz a pie, exigiendo la indemnización por la expropiación de sus tierras a una transnacional, ¿no? Y consiguieron buena plata. Está en su derecho porque la Constitución está mandando. Entonces, solamente estas tres son las causales. Y no como alteramente, ¿no? De manera muy dolosa, se intentó introducir como otra causal para la expropiación, por ejemplo, el cumplimiento de la función económico-social. No, no. El incumplimiento de la función económico-social, amigos míos, no puede dar lugar, además, a una justa indemnización. El incumplimiento de la función económico-social es una suerte de penalización, es una suerte de acto, sí, de una penalización, es una suerte de sanción estatal ante el incumplimiento de una obligación establecida por ley. ¿Cómo se podría entender que alguien que no ha cumplido con la función económico-social, con esa su obligación, y encima se le tenga que indemnizar? Una barbaridad, ¿no? El incumplimiento de la función económico-social es causal de deserción. Luego vamos a hablar. ¿Entienden? Bien, entonces, concluimos enunciando la expropiación dándole un sentido estrictamente económico. En tanto que la reversión, amigos, ya les he dicho, viene a ser una especie de sanción estatal ante el incumplimiento de la función económico-social. Y esta es la verdadera limitación de la propiedad agraria. Mi propiedad agraria no es absoluta. Está sujeta, o sea, mi propiedad agraria, ¿no? Estoy hablando de la propiedad agraria individual, sobre todo, de la pequeña, la mediana y la empresa agropecuaria. En tanto que ya hemos dicho que la propiedad comunitaria o colectiva es irreversible. No vamos a incorporar a la comunidad, a las tierras comunitarias o colectivas en el tema de la reversión. Estoy empezando a hablar de la reversión, fijándome únicamente en la pequeña, en la mediana y en la empresa agropecuaria. Y sobre todo, amigos, en la mediana y empresa agropecuaria. El tema de la pequeña propiedad es un tanto especial. No le vamos a dar mucho énfasis. Entonces, reitero, la reversión es una suerte de sanción estatal ante el incumplimiento de una obligación establecida por la Constitución y las leyes del Estado plurinacional. Y es el cumplimiento de la función económico-social. Entonces, fíjense, en este momento estoy ingresando yo, amigos, al segundo instituto del derecho agrario, que es la función social o función económico-social. Y fíjense en este aspecto, así como ha ido evolucionando la propiedad agraria en materia del derecho, ¿no? Así como la propiedad agraria ha ido evolucionando, el derecho agrario mismo ha ido evolucionando, por supuesto que la función social también ha evolucionado. Recuerden ustedes que cuando hacíamos mención a 1938, cuando por primera vez en Bolivia se incorpora en su constitución, nos hacíamos, hacíamos referencia a la función social. Esa función social ha evolucionado y en estos tiempos es más consciente hablar de la función económico-social. Pero ahí está esa dualidad. Está la función social y está la función económico-social. Pero ha habido, reitero, una importantísima evolución de la función social a la función
económico-social. Esta es una obligación que está señalada particularmente para la mediana propiedad y la empresa agropecuaria. Fíjense, en la ley de reforma agraria apenas se hacía una mención a la función útil a la sociedad, lo que nos llevaba a pensar ya que se estaba estableciendo lo que normalmente hoy se habla como función social. Esa función social, amigos, se incorpora definitivamente en la Constitución de 1967. Pero déjenme decirles que en esos años era apenas una vaga referencia esto de la función social. Nadie le daba importancia, ni los del gobierno, ni los sujetos agrarios, como que hacían un caso omiso. Los abogados tampoco teníamos mucha versación en esos tiempos sobre la función social. Me acuerdo yo que, a ver, en los años 80, algo así, decíamos, vamos a ir a controlar la función social por el Chaco. Hay muchos patrones que están utilizando la tierra indebidamente. Se noticiaban que iba a ir a una comisión y lo que hacían los patrones, ¿no?, por el Chaco chuquisaqueño era prenderle fuego al monte para que cuando lleguemos encontremos cenizas o todavía humeando. Y nos decían, no, un ratito, que como que no estoy cumpliendo la función social. Aquí está, estoy chaqueando. Nos tapaban la boca. O sea, noticiaban y se prestaban las vacas del compadre, del vecino, para decir, ¿cómo que no? Aquí está la función social, aquí tengo mis vaquitas. Entonces, nunca tuvo una aplicación certera esto de la función social, hasta que se promulgó la ley 1715 y con ella se aplicó, se realizó el saneamiento de la propiedad agraria. Por eso es que en la ley 1715, amigos míos, vamos a encontrar ya, y me siguen, por favor me siguen, ya una definición concreta de la función económico-social, empezando de su base, que es la función social. Dice, fíjense, función económico-social. Aquí encontramos una definición concreta, lo que no teníamos en la ley de reforma agraria. Aquí dice, el solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras comunitarias de origen cumplen una función cuando están destinadas a lograr el bienestar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a las capacidades de uso mayor de la tierra. Parágrafo segundo. La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, o sea, de la Constitución abrogada, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de sus propietarios. Este artículo iniciático de la ley de 1715, el artículo segundo, posteriormente con el gobierno de Evo Morales y su banda, ya saben qué banda tenía ese, ha sido modificada, ¿no?, con aspectos reglamentarios que sobre todo han servido en la realización del procedimiento de saneamiento de la propiedad agraria. Pero aquí nos está dando dos criterios básicos, y es que la pequeña propiedad y las tierras comunitarias o colectivas están obligadas a cumplir con la función social. Estas dos formas, la pequeña y las propiedades comunitarias o colectivas. La función social que debe ser entendida, ¿no?, como la satisfacción de las necesidades básicas de sus titulares y su familia, de manera que también puedan incidir en el desarrollo de sus comunidades, de la sociedad entera. Pero, reitero, aquí claramente queda establecido
que la pequeña propiedad y las propiedades comunitarias son las que tienen que cumplir con la función social, en los parámetros que están previstos por la ley. En tanto que la mediana y la empresa agropecuaria sí o sí tienen que cumplir con la función económico-social, pero no solamente, no con la mirada puesta en la producción a como dé lugar, no, sino que esa función económico-social tiene que estar relacionada también con la conservación, la protección de la biodiversidad, ¿me entiende? Tiene que tomar en cuenta la capacidad de uso mayor de la tierra. O sea, de lo que se trata es el intento de optimizar, ¿no?, el aprovechamiento sustentable de la tierra, pero en estrecha relación, en estrecho, si me permiten la expresión, en estrecho matrimonio indisoluble con la naturaleza, el medio ambiente, la biodiversidad. Por eso que el cuentito ese que hacía referencia hace rato, de meterle fuego al monte para justificar un chaqueo y con él la función económico-social, a nadie ya le convence. Es más, ese intento doloso, en muchas ocasiones podría venir a constituir un delito, porque ahora no se trata de prenderle fuego al monte por prender, cuidado con eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición, tenemos una explicación de la función social y de la función económico-social. Entonces, vean ustedes cómo hemos transitado desde 1938, pasando por la ley de reforma agraria, pasando por la Constitución de 1967, ¿no es cierto?, hasta llegar a la ley número 17 de reforma agraria. Pero no acaba ahí esta evolución de la función económico-social, porque, amigos míos, una explicación más precisa la encontraremos en el artículo 397 de la Constitución. Síganme, por favor, con el 397. Y fíjense, dice: artículo 397. Y parte de esta base constitucional: el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Miren, el término es para salvaguardar. Por tanto, esta Constitución nos está marcando que mi derecho propietario no tiene carácter absoluto. O sea, que ha habido una evolución, ¿no?, en el sentido antiguo, ¿no?, por ejemplo, que era jus utendi, abutendi, fuendi, derecho absoluto a hacer, gozar, disfrutar y disponer de manera absoluta, reitero, del derecho propietario. Eso no va más, ¿no es cierto? Ustedes saben, la medida en que se ha transitado del Estado liberal hacia un Estado democrático de derecho, la propiedad agraria también ha mutado. Y de un sentido absoluto, abusivo, hoy esa propiedad agraria está sujeta a la necesidad social. Primero y antes que nada, la sociedad, en buena hora. Por eso que el 397 nos sienta las bases para lo que luego vendrá a ser la función social o función económico-social en su caso. Nos dice que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Yo puedo tener 10 títulos, pero si no trabajo, no estoy consolidando mi derecho propietario, ¿no? Deberán cumplir con la función. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación
podría adquirir, pero para conservar tengo que trabajar. Es así nomás. ¿Eh? Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económico-social para salvaguardar, para legitimar ese derecho propietario, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la clasificación que estamos estudiando. Bien. El parágrafo segundo, amigos, dice, la función social, entiendan bien esto, la función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas, originarios y campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Miren, vamos a hacer una comparación. Leeré lo que concierne a la función económico-social. Por su parte, el parágrafo tercero del mismo artículo 397 dice, la función económica social debe entenderse como el empleo. Escuchen bien eso. Como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, perdón, conforme a la capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Clarita la diferencia. Dice que hay que entender por función social como el aprovechamiento sustentable de la tierra, ¿no? De la propiedad agraria, por parte de pueblos y comunidades indígenas, originarias, campesinas, y de los mismos pequeños propietarios. Por tanto, las propiedades agrarias que están obligadas a cumplir con la función social son las colectivas o comunitarias y la pequeña propiedad. De suerte que ese aprovechamiento sustentable, primero y antes que nada, vaya a satisfacer, ¿no? Vaya a garantizar la subsistencia socioeconómica de sus titulares, colectivas o, en este caso, me pongo yo de ejemplo, permítanme, en mi caso, que soy pequeño propietario. Entonces, ese aprovechamiento tiene que garantizar, primero y antes que nada, la subsistencia de sus titulares, de su familia, y luego el excedente podrá, por supuesto, tal como viene ocurriendo, beneficiar a la sociedad, a su comunidad, ¿me entiende? Dice además que el cumplimiento, la verificación del cumplimiento de la función social, tanto en la pequeña propiedad y en la colectiva, se realizará, dice, mediante las normas internas de cada una de estas comunidades, o sea, mediante sus usos y costumbres. Esto es así. Yo el año pasado, no, este año creo que sí, tuve ahí un altercado con mis dirigentes, ¿no? Porque llego a mi casa y me dicen, compañero Julio, aquí tiene una notificación, tiene que ir a la asamblea, ¿no está cumpliendo usted con la función social? ¿Cómo que no estoy cumpliendo la función social? ¿Cómo que no? No, usted no va a asambleas. Bueno, yo voy a explicar. En la asamblea, ustedes me están acusando de no cumplir la función social. ¿Qué es lo que yo tengo en mi huerta? Tuve que darse una clase. ¿No ven lo que yo tengo invertido? ¿No ven lo que yo produzco? ¿No ven que yo tengo tal vez una huerta mejor que cualquiera de ustedes? Ordenada en plena producción. Eso es cumplir la función social. Producir y conservar la madre naturaleza.
El incumplimiento de la función social está al frente de sus barbas, tuve que decir. Mis colindantes son dos señores a los que yo no conozco, nunca, no sé ni quiénes serán, pero que no trabajan absolutamente para nada. Esos son los que están incumpliendo la función social. Y ustedes, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ya deberían verificar ese incumplimiento y empezar con el procedimiento para su reversión. Porque esas tierras hay que entregar a otros comunarios que no tienen tierras. Tuvieron que asustarse recién. Y créanme que para la próxima semana habrán notificado los dueños, sus socios, que hicieron que meter tractor. Pero, ojo, esto de las multas, que generalmente es un tema muy abusivo en el área rural, no significa el incumplimiento o incumplimiento de la función social. Esa es una obligación comunitaria. Es más, si yo quiero, me afilio, y si no, no, pues, ¿quién me va a obligar? Pero bueno, yo soy afiliado, soy comunario. Y claro que tengo que estar en la reunión, pero yo prefiero pagar mi multa, pues. Y si pago mi multa, estoy cumpliendo con una obligación comunitaria. Yo que les robo tiempo al tiempo, ¿no es cierto?, para poder hacer algo en mi huerta, no voy a ir a sentarme todo el día pichando coca y fumando cigarros, ¿no es cierto?, perdiendo mi tiempo y sin hacer nada. No, es así. Está claramente explicado acá que la función social hay que entender como el aprovechamiento sustentable. Y la sustentabilidad en este momento, vengo a marcar, viene a ser otro instituto del derecho agrario contemporáneo boliviano. Por eso que en la Constitución se pone énfasis en esta figura de la sustentabilidad, tanto para la función social como para la función económico-social, porque a continuación nos dice la Constitución que hay que entender por función económico-social, chicos, ojo, el empleo sustentable de la tierra, ¿no?, en el proceso de producción, pero en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, con la biodiversidad. De suerte que esa producción esté destinada, antes que nada, a satisfacer los intereses generales, el interés de la sociedad, de la comunidad y después de sus propietarios. La función económico-social tiene que satisfacer, primero y antes que nada, la necesidad colectiva, societal. Ya no vale aquel cuento, no, pues dice, ¿cómo lo voy a cumplir aquí la función económico-social si estoy produciendo para la satisfacción, para la mantención de mi familia? No, eso ya no, eso es cuento insuficiente. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria, que son las que están obligadas a cumplir con la función económico-social, tienen que producir. Y cuanto más óptima, ¿no?, sea esa producción, y cuanto más sea en el marco del respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la biodiversidad, el medio ambiente, se estará optimizando aún mucho más. ¿Entiendes? Y dice, para la mediana propiedad de la empresa agropecuaria, que será respetando la capacidad de uso mayor de la tierra. Esto es otro aspecto técnico, ¿no?, que se tiene que verificar. Con esto se intenta, decía hace rato, utilizaba el término optimizar. Se intenta romper con esa lógica desordenada, de imprevisión, con que siempre se ha manejado el tema tierra en Bolivia, ¿no?, sobre todo los medianos y los empresarios agropecuarios. Como que no, se han dedicado a producir un poco de esta cosa por acá, un poco de caña de azúcar, arroz, qué sé yo, soya, sin un orden, sin respetar. ¿Para qué sirve más esa tierra?
Porque cuando hablo yo de capacidad de uso mayor de la tierra, estoy haciendo referencia a la capacidad máxima que tenga esa tierra. Porque hay tierras que tienen mayor capacidad productiva, por ejemplo, para la caña de azúcar. El arroz, el trigo, el maíz, la papa, la fruticultura. Entonces, los propietarios tienen que fijarse en este detalle. Y romper, quería decir, esa vieja lógica de la improvisación. ¿Ah? Eso es lo que se intenta cuando se habla de la capacidad de uso mayor de la tierra. Entonces, esto, amigos míos, en lo que respecta a la función social, ¿no? En relación con la reversión. Por tanto, señalemos que la reversión solamente procede contra la mediana y la propiedad agraria. El cumplimiento e incumplimiento de la función social está sujeta a las normas internas de cada una de las comunidades campesinas. Lo mismo que para las propiedades comunitarias. Pero por mandato constitucional, recordemos que las propiedades colectivas son irreversibles. La pequeña propiedad puede ser reversible. Y dice la propia Constitución, amigos, que la ley determinará el plazo para la verificación del cumplimiento o el incumplimiento de la función económico-social. Inicialmente en la ley 1715 se estableció que cada 2 años, ¿no?, a la conclusión del saneamiento de la propiedad agraria, después que se les haya entregado su título ejecutorial a todos esos propietarios, se proceda a la revisión cada 2 años del cumplimiento o el incumplimiento de la función económico-social. Ante esta situación, los de la Cámara Agropecuaria del Oriente echaron su grito al cielo. Dijeron que ese plazo era muy, muy corto y que iba a llevar a muchas dificultades, incluso problemas. Por lo que tramitaron ante el gobierno anterior para ampliar ese plazo. Y el plazo hoy para la verificación, tengo entendido, no he tenido acceso a la ley, pero estoy convencido, el plazo es que es de 5 años. Cada 5 años el INSA podrá proceder a controlar, a verificar el cumplimiento o incumplimiento de la función económica y social en los términos establecidos en la Constitución. Que no pasa únicamente, reitero con esto acabo, que no pasa únicamente por verificar si está produciendo o no. No, lo que se tiene que verificar es también si esa producción, ese proceso de producción está en armonía con la madre naturaleza, con la biodiversidad, el medio ambiente. Si se están cumpliendo esos parámetros de conservación. Vean ustedes cómo se ha transitado bastante, ¿no?, respecto a esta evolución de la función social hacia la función económico-social. Ahora, entonces, hemos hablado de la función social y función económico-social, y sobre todo hablando de esta segunda figura, de hecho, entendamos una vez más que la otra forma de afectación de la propiedad agraria es mediante la reversión. Y vuelvo a decir que la reversión es una sanción estatal ante el incumplimiento de esta obligación contenida en la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la expropiación y la reversión? Es que para la reversión no corre ninguna obligación de indemnización. No hay. Claro, es correcto pensar. ¿Cómo se le va a indemnizar a alguien que ha incumplido con la ley? ¿No es cierto? Sería absurdo. Al que ha incumplido la ley se le sanciona, sea chico, grande, lo que sea. Esa es la diferencia. Estos dos aspectos de afectación
a la propiedad agraria, amigos míos, y esto que se quede para siempre acá, son trámites administrativos. La afectación, tanto la expropiación como la reversión, no se tramitan ante un juez agroambiental, sino que es de atribución del INSA. Es un trámite administrativo. Su procedimiento lo vamos a estudiar cuando llegue el momento oportuno. Por lo pronto, yo concluyo señalando estos aspectos principistas, ¿no?, en lo que respecta a estos dos temas de afectación de la propiedad agraria. Me estoy limitando a explicar el contenido de la Constitución en relación a estos temas, sus causales y todo cuanto tuvo que ver con esa evolución histórica de la función social para llegar a la función económico-social. Reitero, vamos a dejar aquí el tema de estas dos figuras para en otro momento, ¿no?, estudiar el procedimiento. Vamos a estudiar ese procedimiento. Le vamos a prestar el tiempo necesario para entender cómo se tramita una expropiación y una reversión de tierras y cuáles son sus efectos jurídicos. Pero también en ese momento veremos que una resolución administrativa que provenga del INSA no causa estado, no tiene carácter definitivo, puede judicializarse. Podemos pasar, ¿no es cierto?, al ámbito de la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Incluso podemos llegar a amparos constitucionales. Bien, pero de eso no quiero todavía tocar mucho. Vamos a seguir cuando tengamos mayores elementos para manejar estos temas que son ya más técnicos, más serios. Voy a concluir yo mi exposición de la mañana haciendo referencia que además de esta limitación tenemos pues prohibiciones en lo que respecta al derecho propietario. Por ejemplo, hay una prohibición de incremento a la propiedad. Pero bueno, ese incremento estará dirigido, supongo yo, para los empresarios agropecuarios. Los empresarios agropecuarios, ustedes saben que por ley hoy gozan de un máximo de 5.000 hectáreas. Y lógico es suponer que no se podrá incrementar, ¿no?, ese máximo de 5.000 hectáreas. Pero sin embargo, el pequeño propietario y el mediano se entiende que no tienen ningún límite. Pues. Yo, por ejemplo, si yo quiero seguirme dedicando al tema tierra, ¿por qué no puedo comprar? Puedo comprarlo. Hasta convertirme por ahí en mediano propietario, empresario agropecuario, ¿no? O el mediano propietario también hará lo mismo, podrá seguir incrementando su mediana propiedad hasta llegar al tope de las 5.000 hectáreas. Pero bueno, ahora ustedes saben que ese tope de los 5.000 hectáreas es ficticio, porque hay una buenísima cantidad de propietarios en el oriente, en el Chaco, que no solo tienen 5.000, tienen una extensión legitimada de 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 hectáreas. ¿Qué me dicen? Y esa es la gran propiedad latifundiaria en Bolivia. Pero bueno, ahí está la limitación. También hay límites, hemos visto ya con ustedes en lo que se refiere a la transferencia de la propiedad agraria. Para la pequeña y la mediana propiedad no hay ninguna restricción, pero sí hay restricciones para la mediana y la empresa agropecuaria, amigos, eso quería decir, para la mediana y la empresa agropecuaria no hay restricción. El mediano propietario, el empresario agropecuario pueden transferir, pueden vender, pueden, ¿no es cierto?, sus propiedades, comprar, vender, ya está. No hay restricción. Pero para la pequeña hay una restricción. Si yo quiero vender, tendré que vender la totalidad de mi pequeña propiedad. Esto en vista a la indivisión de la pequeña propiedad. Yo no puedo lotear mi pequeña propiedad, no puedo fraccionar. En cambio, las propiedades comunitarias o creativas, por constitución, no pueden transferir absolutamente ninguna extensión de esa propiedad colectiva. Son inalienables. Entonces hay limitaciones.
Hay una prohibición para los extranjeros. Los extranjeros no pueden adquirir bajo ningún título propiedades en el territorio boliviano, dentro del territorio boliviano. La Constitución abrogada decía dentro de los 50 kilómetros fronterizos, o sea, más o menos dentro de una franja circundante al territorio boliviano, ningún extranjero podía comprar. Pamplinas, puro cuento. Hoy está, esa nuestra franja fronteriza está lleno de brasileros, paraguayos, de todas las latitudes del mundo. Con esta constitución lo que se intenta ahora es ampliar aún más esta prohibición, señalando que dentro del territorio boliviano, en cualquier parte del territorio boliviano está prohibida la adquisición de tierras bajo cualquier modalidad que sea por súbditos extranjeros. Pamplinas. El propio gobierno anterior ha estado fomentando, permitiendo el ingreso socapado de brasileros hacia el país. Por eso hay que recordar aquello que dice, del dicho al hecho queda mucho trecho. Está la prohibición de la renta fundiaria. Eso de la renta fundiaria, amigos míos, es tan viejo como soy yo. Desde mis tiempos de estudiante vengo escuchando. Claro que cuando yo estudiaba se justificaba porque ustedes saben que en el campo había ese vendedor, ¿no me escuchan ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Un ratito la reputa madre. Y bueno, entonces ustedes saben que había el trabajo servidumbral. Puta, no puedo. Ya, vamos a terminar como sea. Había la servidumbre, pues, a trabajar gratis o a cambio de algunas especies, comida, trago, coca, en fin. O sea, o entregar tierras, una pequeña parcela para que trabaje en su beneficio 3, 4 días de la semana y los demás para el patrón. Esa era la renta fundiaria, eso era sacarle el plus a la tierra sin hacer nada, o sea, enriquecerse sin hacer nada. Eso ya no hay ahora. Ya les decía yo que tengo que subir para llevarme peones a mi propiedad a cambio de un buen jornal. Ya no hay la renta fundiaria, pero seguimos insistiendo con esto de la renta fundiaria, ¿no? Y que otra prohibición más, si esas son las más básicas, las prohibiciones. Por tanto, amigos, ya tengo anunciado que la próxima clase entramos a ver el tercer instituto que viene a ser la sustentabilidad. Y para llegar a la sustentabilidad, créanme ustedes, en el mundo entero hemos tenido que transitar bastante. No es producto de la casualidad.